regresó a la ciudad una madrugada lluviosa, cuando las luces parecían temblar como si reconocieran su secreto. Nadie sabía que el hombre de abrigo gastado y zapatos rotos que bajó del autobús era, en realidad, uno de los millonarios más discretos del país. Había pasado años construyendo un imperio lejos de casa, y ahora volvía fingiendo pobreza, no por juego, sino por una duda que le ardía en el pecho. Quería saber si el amor de su familia era real o si siempre había sido una inversión esperando dividendos. Se llamaba Julián, aunque el apellido que una vez abría puertas ahora dormía escondido en una cartera vacía. Caminó hasta la vieja casa familiar con una maleta ligera y el corazón pesado. Al tocar la puerta, fue su hermana quien abrió primero, frunciendo el ceño al verlo. Le siguió su cuñado, con una sonrisa forzada, y luego su madre, que tardó un segundo más en reconocerlo, como si la pobreza fuera un disfraz irreconocible. Nadie lo abrazó de inmediato. Hubo preguntas cortas, miradas rápidas a su ropa, y una frase que lo atravesó como una aguja. ¿Y todo lo que dijiste que ibas a lograr? Se quedó en la habitación pequeña del fondo, donde antes guardaban trastos. Cada comida era una prueba silenciosa. El cuñado hacía bromas sobre cargar con bocas inútiles, la hermana evitaba mirarlo a los ojos, y la madre, aunque le servía un plato caliente, lo hacía con la resignación de quien cree que el fracaso es contagioso. Julián observaba, anotando cada gesto en la memoria como si fuera un contador de almas. En medio de esa frialdad, apareció Clara, la vecina que cuidaba el jardín por unas monedas. Tenía las manos manchadas de tierra y una risa que no pedía permiso. La conoció cuando salió al patio buscando aire. Ella le ofreció una naranja recién cortada, sin preguntas. Hablaron de cosas simples, del clima, de los pájaros que regresaban al atardecer. Esa noche, por primera vez desde que volvió, Julián durmió sin el nudo en la garganta. Los días pasaron y Clara se convirtió en su refugio. Caminaban juntos por el barrio, compartían pan y silencios. Ella no sabía nada de su pasado, y él no quiso romper la magia. Una tarde, bajo un cielo encendido, Clara tomó su mano con una naturalidad que lo desarmó. El contacto fue suave, pero cargado de promesas. Se besaron sin prisa, como si el mundo hubiera decidido esperar. Julián sintió que, aun siendo pobre, era infinitamente rico en ese instante. Mientras tanto, en la casa, la tensión crecía. El cuñado insinuó que Julián debía buscar trabajo de inmediato o irse. La hermana apoyó la idea con un silencio cruel. La madre dudó, y esa duda fue suficiente para herirlo. Aquella noche, Julián decidió que la prueba estaba llegando a su final. No por venganza, sino por claridad. Invitó a la familia a una cena sencilla, prometiendo una noticia. Preparó la mesa con cuidado, aunque los comentarios sarcásticos no cesaron. Clara llegó al final, tímida, con un vestido sencillo que iluminó la habitación. La presentaron como la jardinera, y las miradas descendieron, juzgando sin disimulo. Julián apretó los labios, respiró hondo y comenzó a hablar. Dijo que había vuelto para entender quiénes eran cuando no había dinero de por medio. ¿Qué necesitaba saber si el apellido valía más que el alma? El cuñado rió. La hermana negó con la cabeza. Fue entonces cuando Julián sacó su teléfono, hizo una llamada breve y, minutos después, el sonido de varios autos de lujo rompió la noche. Los rostros palidecieron. Documentos, contratos y una cuenta bancaria proyectada en la pantalla confirmaron lo impensable. El hombre, pobre, era el dueño de un imperio. El silencio fue espeso. La madre lloró. La hermana intentó abrazarlo. El cuñado balbuceó disculpas. Julián no levantó la voz. Dijo que el dinero no cambiaba lo que habían hecho ni lo que no habían hecho. Miró a Clara, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y ternura intacta. Ella no había retrocedido ni un paso. Lo que siguió no fue un castigo, sino una decisión. Julián anunció que ayudaría a su madre con todo lo necesario, pero que no financiaría desprecios. Se marchó de la casa esa misma noche, de la mano de Clara, bajo la lluvia que ahora parecía una bendición. Con el tiempo, la ciudad supo la verdad completa. Julián no buscó titulares, ni invirtió en escuelas, en jardines, en oportunidades. Clara estudió paisajismo y transformó espacios grises en lugares donde la gente se detenía a respirar. Su amor creció lejos del ruido, construido con mañanas sencillas y noches encendidas de complicidad.
Se prometieron verdad incluso cuando doliera, porque sabían lo que costaba vivir sin ella. Años después, en una inauguración discreta, Julián volvió a encontrarse con su familia. Los saludó con respeto, sin rencor. Habían aprendido, cada uno a su manera, que la riqueza más cara es la dignidad. Clara tomó el micrófono y habló de la tierra, de las raíces que no se ven pero sostienen todo. Julián la miró con orgullo, recordando la naranja compartida y el primer beso. Cuando el aplauso terminó, se quedaron solos un instante. Julián pensó en la prueba, en el dolor y en el milagro inesperado. Comprendió que había regresado fingiendo ser pobre para descubrir que la verdadera fortuna no se hereda ni se compra. Se elige. Y esa noche, mientras las luces se apagaban y la ciudad respiraba en calma, Julián supo que el mayor legado no sería su nombre ni su dinero, sino la historia de cómo aprendió a amar sin condiciones y a caminar, por fin, con el corazón en casa. El silencio que siguió a esa certeza no fue un final, sino un umbral. Julián y Clara caminaron juntos fuera del recinto mientras la noche se llenaba de murmullos y luces lejanas. No hablaron de lo que vendría, dejaron que el peso del día se disolviera en el roce de sus manos. Al llegar a casa, ella encendió una lámpara pequeña y la habitación se llenó de una luz tibia. Se miraron como si aún se estuvieran descubriendo. Julián le confesó, por primera vez sin reservas, el miedo que había sentido al regresar, la duda que lo había perseguido durante años. Clara lo escuchó sin interrumpir, con esa atención que no juzga. Luego apoyó la frente en su pecho y le dijo que la verdad no siempre salva, pero siempre libera. A la mañana siguiente, la ciudad parecía distinta. Julián recibió llamadas, invitaciones, promesas de alianzas. Dejó el teléfono a un lado. Salió con Clara a caminar por el barrio donde ella había crecido, entre casas humildes y árboles torcidos que sobrevivían contra todo pronóstico. Allí, la gente lo saludaba por el simple hecho de saludar. Una mujer mayor le ofreció café, un niño le preguntó por qué sonreía tanto. Julián sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si el éxito hubiera aprendido, al fin, a sentarse en silencio. Sin embargo, las sombras no tardaron en aparecer. Su cuñado comenzó a mover hilos, a filtrar historias a medias, a insinuar que Julián había humillado a su propia familia. Los rumores crecieron como hiedra. Julián decidió no responder con comunicados ni abogados. Prefirió actuar. Reabrió la vieja casa familiar como centro comunitario, sin placas con su nombre. Invitó a su madre a participar, no como beneficiaria, sino como voluntaria. Ella aceptó con timidez, cargando culpas que no se decían. Clara, por su parte, empezó a diseñar un proyecto de jardines urbanos. Pasaba horas dibujando, con las manos manchadas de grafito y tierra. Julián la observaba trabajar y descubría una nueva forma de deseo, admirar. Una noche, cansados, se tendieron en el suelo del patio, mirando el cielo. Ella habló de su padre ausente, de la paciencia que aprendió de la tierra. Julián habló de la soledad de los hoteles de lujo. Se besaron con una urgencia dulce, como si el mundo pudiera acabarse y aún así habría tiempo para ese gesto. Las tensiones familiares se hicieron más visibles cuando la hermana pidió una reunión. Llegó con una lista de necesidades y un discurso ensayado. Julián escuchó, respiró y preguntó qué estaba dispuesta a dar a cambio, no en dinero, sino en tiempo, en trabajo. La pregunta la desarmó. Se fue sin respuestas claras. Esa noche, Julián dudó. Clara lo encontró en la cocina, con la mirada perdida. Le recordó que poner límites también es una forma de amar. Él apoyó la cabeza en su hombro, agradecido por esa firmeza que no gritaba. Con el paso de los meses, el centro comunitario floreció. Niños, talleres, risas. La madre de Julián encontró allí un propósito tardío. A veces lo miraba como si quisiera pedir perdón, pero las palabras no salían. Julián decidió no exigirlas. Había aprendido que algunas reparaciones se hacen con presencia, no con discursos. Un día, durante la inauguración de un parque diseñado por Clara, apareció un antiguo socio de Julián, elegante y peligroso, ofreciendo una expansión rápida, rentable, invasiva. Prometía cifras obscenas y control absoluto. Julián sintió la tentación como un viejo reflejo. Clara lo miró de reojo, sin decir nada. Esa noche, la conversación fue larga. Discutieron, rieron, se hirieron un poco. Al final,
Julián eligió el camino más lento. No fue una victoria limpia, fue una decisión trabajada. El cuñado, acorralado por sus propias maniobras, intentó un último movimiento. Provocó un escándalo menor que obligó a Julián a presentarse públicamente. En la conferencia, Julián habló sin adornos. Contó la prueba, el error, el aprendizaje. No pidió comprensión. Ofreció coherencia. La respuesta fue inesperada, menos aplausos, más respeto. Esa noche, Clara y Julián celebraron con una cena sencilla. El vino estaba tibio, la música baja. Bailaron descalzos en la sala. Él le susurró que no sabía dónde terminaría todo eso, pero que quería seguir caminando con ella. Clara sonrió y dijo que el camino se hace andando. Se besaron con una promesa que no necesitaba testigos. A la mañana siguiente, Julián recibió una carta de su hermana. No pedía dinero. Pedía tiempo. Él dobló el papel con cuidado y salió al jardín, donde Clara ya trabajaba. El sol recién nacía y la tierra olía a futuro. Julián respiró hondo, sabiendo que aún quedaban decisiones difíciles, heridas abiertas, tentaciones brillantes. Se acercó a Clara, tomó una pala y empezó a cavar a su lado, consciente de que lo que estaban construyendo no tenía prisa y tampoco garantías, solo la certeza de que valía la pena seguir. La pala chocó con una piedra y el sonido seco pareció marcar un ritmo nuevo. Julián se detuvo un segundo, limpió el sudor de su frente y siguió cavando junto a Clara, que le sonrió sin levantar la vista. Trabajaban en silencio, pero no era un silencio vacío, estaba lleno de acuerdos tácitos y de una confianza que se construía a golpes de constancia. Cuando terminaron, se sentaron en el borde del parterre recién abierto y compartieron una botella de agua, mirándose como si ese pequeño hueco en la tierra fuera una promesa. Ese mismo día, Julián aceptó la invitación de su hermana para caminar por el barrio donde crecieron. No quiso ir solo, Clara lo acompañó, discreta, firme. La conversación empezó torpe, con recuerdos que parecían resbaladizos. La hermana habló de miedo, de comparaciones, de la presión de un apellido que pesaba más que los afectos. Julián escuchó sin interrumpir, aprendiendo a no corregir el pasado. Cuando ella pidió perdón, lo hizo sin dramatismo, como quien aprende a respirar de nuevo. Julián no respondió de inmediato, se permitió sentir. Al final, dijo que el perdón no era un contrato, sino un proceso. Caminaron un poco más, y el gesto fue suficiente para abrir una grieta por donde entró la luz. Los días siguientes trajeron trabajo y dudas. El centro comunitario crecía y con él, la responsabilidad. Julián recibió propuestas de patrocinio con letras pequeñas y ambiciones grandes. Clara revisaba los planos del próximo parque, preocupada por el agua, por las raíces, por el impacto real. Discutían con pasión y respeto. A veces, el cansancio los volvía torpes, y una palabra mal puesta hería. Pero siempre regresaban a la mesa, al diálogo, a esa decisión diaria de no huir. Una noche, la madre de Julián llegó tarde al centro con una caja de fotos antiguas. Las extendió sobre una mesa y, sin decir mucho, empezó a contar historias. Julián descubrió a su padre en gestos que había olvidado, a su madre en risas que no conocía. Clara observaba, entendiendo que amar a alguien es también abrazar sus raíces. Al despedirse, la madre tomó la mano de Clara y la apretó con una gratitud silenciosa. Julián sintió un nudo suave, distinto al de antes. El antiguo socio volvió a aparecer, esta vez con una amenaza velada: si Julián no aceptaba el trato, otros lo harían. La ciudad cambiaría con o sin él. La presión era real. Julián pasó una madrugada sin dormir, caminando por el parque aún húmedo. Clara lo encontró al amanecer, envuelto en una sudadera. Se sentaron en un banco frío. Ella no dio consejos, hizo preguntas. ¿Qué ciudad querían dejar? ¿Qué historia contarían dentro de 10 años? Julián respondió con honestidad. La decisión tomó forma no como un acto heroico, sino como una suma de pequeñas renuncias. Rechazó el trato. Apostó por alianzas locales, por tiempos más largos, por beneficios menos espectaculares. La prensa perdió interés. Algunos inversores se fueron. El centro comunitario, sin embargo, siguió lleno. Los jardines comenzaron a cambiar el ánimo del barrio. Gente que no se hablaba empezó a encontrarse bajo los árboles.
Julián comprendió que el impacto no siempre se mide en titulares. En medio de esa calma trabajada, Julián y Clara se permitieron una escapada breve. Viajaron a un pueblo costero donde nadie los conocía. Caminaron descalzos por la orilla, compartieron pescado y vino barato. En una habitación pequeña, con ventanas abiertas al mar, hicieron el amor con una mezcla de urgencia y ternura que los dejó riendo después, exhaustos y felices. Julián pensó que nunca había sentido una riqueza tan concreta. Al regresar, los esperaba una noticia: un grupo de vecinos quería que Clara liderara un proyecto más grande, un corredor verde que conectara barrios olvidados. Ella dudó. El miedo a fallar apareció. Julián la apoyó sin empujar. Le recordó que no estaba sola. Clara aceptó con la condición de hacerlo a su manera. El trabajo se multiplicó. Las noches se hicieron largas. A veces, Julián la encontraba dormida sobre los planos y la cubría con una manta. El cuñado, ahora distante, apareció una tarde con un gesto cansado. No pidió nada. Ofreció ayuda. Julián lo puso a prueba, no con dinero, sino con horas de trabajo en el centro. El hombre aceptó. No fue una redención inmediata, pero fue un comienzo. Julián observó, atento, aprendiendo a confiar sin cerrar los ojos. El corredor verde avanzaba. La ciudad empezaba a reconocerse en esos espacios. Un atardecer, durante una plantación colectiva, un niño preguntó a Julián si los árboles daban sombra o historias. Julián respondió que ambas. Clara lo miró y sonrió. Esa noche, mientras guardaban herramientas, Julián recibió un mensaje breve de un banco internacional. La cifra era tentadora. Miró a Clara, cubierta de polvo y luz. Guardó el teléfono. Salieron juntos al aire fresco. La ciudad respiraba, y con ella, una posibilidad abierta, aún sin nombre, que los esperaba a la vuelta de la esquina. El mensaje del banco quedó sin respuesta durante días, hasta que Julián entendió que no era una omisión sino una elección. La ciudad seguía su pulso, y el corredor verde se convirtió en un latido visible: árboles jóvenes alineados como promesas, bancos ocupados por conversaciones nuevas, niños que aprendían a pronunciar la palabra mañana sin miedo. Clara caminaba entre ellos con la serenidad de quien sabe exactamente por qué hace lo que hace. Julián la observaba y comprendía que el amor no siempre se declara, a veces se cultiva. Llegó el día de la inauguración final. No hubo alfombra roja ni discursos grandilocuentes. Hubo manos manchadas de tierra, risas nerviosas y una brisa que parecía cómplice. La madre de Julián se sentó en primera fila, con los ojos brillantes. La hermana se acercó, sin exigencias, solo con presencia. El cuñado, más callado que nunca, sostuvo una caja de herramientas y asintió cuando Julián le devolvió la mirada. No eran una familia perfecta, eran una familia real, en proceso. Clara habló poco y dijo mucho. Habló de raíces que se buscan entre sí, de ciudades que se salvan cuando la gente se queda. Julián cerró los ojos un instante y recordó la noche lluviosa en la que había regresado fingiendo ser pobre. Comprendió que aquella prueba no había sido para medir a los demás, sino para despojarse de lo que no necesitaba. Cuando el aplauso terminó, el silencio fue un regalo. Esa misma noche, Julián tomó una decisión que llevaba tiempo gestándose. Vendió una parte significativa de su empresa y creó un fondo irrevocable para proyectos comunitarios. No puso su nombre en letras grandes, lo puso en compromisos claros. La prensa intentó simplificar la historia, pero Julián ya no vivía de explicaciones. Clara lo abrazó al enterarse, con una risa que mezclaba alivio y orgullo. En la intimidad de su casa, celebraron con una cena sencilla, como siempre. Bailaron otra vez descalzos, como si el ritual los protegiera del ruido. Días después, caminaron por el primer tramo completo del corredor verde al amanecer. La luz se filtraba entre las hojas nuevas. Julián se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. No hubo rodillas al suelo ni discursos preparados. Hubo una pregunta sincera, temblorosa, hecha al ritmo de la respiración compartida. Clara respondió sin palabras, con una sonrisa que lo dijo todo. Se abrazaron largamente, como si el tiempo hubiera decidido esperarlos. La boda fue íntima y luminosa. Bajo los árboles que habían plantado juntos, prometieron seguir eligiéndose cuando fuera fácil y cuando no. La madre de Julián lloró sin esconderse.
La hermana rió por primera vez en años sin medir la comparación. El cuñado levantó una copa y, con voz quebrada, agradeció la segunda oportunidad. No hubo ostentación, hubo verdad. Con el paso de los años, la ciudad cambió. No de golpe, sino como cambian las cosas que importan, despacio y para siempre. El centro comunitario se multiplicó en otros barrios. El corredor verde se extendió como una cicatriz hermosa. Clara dirigió equipos, formó a otros, aprendió a delegar sin perder el alma del proyecto. Julián acompañó, apoyó, se equivocó y corrigió. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Una tarde, sentados en el banco donde habían tomado tantas decisiones, Julián recibió una carta del Banco Internacional. La abrió con calma y la cerró sin leer hasta el final. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Julián pensó en la riqueza que había perseguido, en la que había soltado, en la que ahora lo rodeaba. Comprendió que el dinero, cuando no gobierna, puede servir, cuando gobierna, vacía. El hijo que llegó después aprendió a caminar entre árboles antes que entre pantallas. Preguntó por qué la gente saludaba tanto a sus padres. Clara respondió que porque cuidaban cosas juntos. Julián añadió que porque la confianza se riega. El niño asintió, satisfecho con esa explicación sencilla. En un aniversario más, Julián volvió a la vieja casa familiar, ahora convertida en un lugar lleno de voces. Se quedó un momento en la habitación del fondo, la que había ocupado al regresar. Sonrió. No había rencor, solo gratitud por el camino recorrido. Al salir, encontró a Clara en el jardín, enseñando a un grupo de jóvenes a plantar. El sol caía lento. Julián se acercó y tomó una pala. Mientras cavaban, recordó la pregunta que lo había traído de vuelta, si el amor de su familia era real. La respuesta ya no necesitaba palabras. Había aprendido que el amor no se prueba con disfraces, sino con decisiones repetidas. Que la verdadera riqueza no se hereda ni se exhibe, se comparte. Y allí, con las manos en la tierra y el corazón en casa, Julián supo que no había nada más que demostrar, solo mucho por seguir construyendo.